Namaste, namaste a todos, Nayahara, Sergito, a todos los que nos acompañan desde el otro lado, los que están presentes por acá, gracias por venir. Empezamos un nuevo satsang, Nayahara. Hola, ¿qué tal? Esperamos confirmación si se nos escucha bien, si se nos ve bien, por favor, y comenzamos como siempre con la famosa pregunta que es un satsang, sobre todo para los nuevos. A ver si todo bien nos dicen. Perfecto. Nayahara, ¿qué es un satsang? Bueno, otra vez. Vamos a decir lo mismo. Sat quiere decir conocimiento y Anga quiere decir miembros. Es decir, que son grupos de personas que se reúnen para investigar sobre un conocimiento particular o sobre un yoga particular. Son alumnos y un instructor. Generalmente en el satsanga se hacen preguntas y se responden de acuerdo a la naturaleza de cada uno. Pero lo más importante es la vibración crística que emana el instructor a los alumnos. De ahí se obtiene el mayor conocimiento de la vibración omnipresente, omnisciente y omnisapiente. Pero básicamente es un grupo de personas que están interesadas, como aquí, las personas que están aquí y las que están allá, en obtener algún tipo de conocimiento que los haga mejorar, los haga madurar y los haga caminar cada vez más hacia la divinidad, conocimiento divino, Dios, o como le quieran llamar. Pero luego que termina el satsanga, el instructor mantiene esa vibración crística y el alumno, que está mayormente conectado, debería poder percibir esa vibración que generalmente se percibe en el corazón, en el chakra del corazón. Queda una vibración permanente en el alumno. Que no se termine el satsang y que sea solamente este encuentro durante un tiempo, sino que también perdure y se vaya estirando ese lazo o esa vibración cada entre el vez alumno y el más. instructor. Ándale, sí. Sería lo conveniente, ¿no? Lo Estar conveniente. Concentrado en esa vibración que se desprende ahora Sí, con mayor. Más allá de las preguntas que se hagan. Exacto. Estar concentrados ahí. Y como siempre nos dices, no importa lo que entendamos o no de todo esto, sobre todo para los nuevos que se están sumando ahora, sino lo importante es lo que puedan comprender hoy, y esa es parte de la vibración omnipresente. Porque generalmente podemos hablar una hora y generalmente uno dice, pero no entendí demasiado. Lo importante es que quede esa vibración omnipresente en el chakra del corazón. Y con el tiempo, este conocimiento que trae esta vibración se va abriendo cada vez más a la conciencia y uno va comprendiendo aquello que en algún momento, desde lo psicológico, no comprendió. O desde lo intelectual, no comprendió. En general, este trabajo no tiene mucho que ver con lo intelectual. Por lo tanto, si queremos entender desde esa esfera, muy poco vamos a comprender. Siempre hay que ir más allá. siempre nos dice que Dios no mora en la mente. No, mora en el corazón. Dios mora en el corazón. Pero para que eso fructifique, uno tiene que permitir que esta vibración divina se magnifique, sea cada vez más expansiva. Y con respecto a un satsang, las preguntas, bueno, satsang, al camino interior en sí, las preguntas son realmente importantes. En algunos casos sí, en algunos casos sigue siendo movimiento intelectual, o algunas veces sí te llevan a un punto del cual esclarecimiento para sacar un montón de basura y quedarte con ciertas preguntas y ciertas respuestas
que dejan una semilla, como siempre nos contás, ¿no? ¿O cuál es el fin? Pues todo junto eso. Sí, hay gente que a lo mejor tiene alguna inquietud por alguna situación que ha vivido y hace una pregunta respecto a eso. Uh-huh. Otras personas que son de tipo intelectuales van a hablar sobre la mente, van a preguntar desde la mente y por la mente y para la mente. Y otras personas que están más dedicadas al trabajo interior, más enfocadas en el corazón, van a preguntar desde la devoción. Qué bueno. Una vez nos dijiste, éramos ahí unos pocos, hablando de todo un poco como siempre, cuando nos juntamos, y nos aclaraste algo que me impactó mucho y me gustó mucho personalmente, que dijiste, no hablen tanto desde el yo, ¿no? Entonces, estaría bueno que también, no sé si se implanta para todo o en el satsang, sirve demasiado, o como dice, según a qué persona, ¿no? La inquietud desde el yo, o que ya sea como más general para que todos avancemos de una forma y no tan personal Uh-huh. que uno empieza como a volverlo todo muy para sí, ¿no? Y se vuelve un poco reducida, ¿no? De alguna forma, o no. Sí, bueno, pero este yo primitivo al principio es muy difícil de quitar. Entonces, cuando uno tiene algún inconveniente, este yo se posiciona adelante Uh-huh. y es muy difícil de quitarlo. No obstante, aunque esté delante y uno pueda hacer una pregunta relacionada con eso, a lo mejor la respuesta puede ayudar para que ese yo se haga más pequeño. Claro. Pues entonces, vía libre con las preguntas, Y ¿con sí, yo o sin yo? sí. Para eso está Sergito, que hoy se va a encargar de trasladarnos todas Hola, las preguntas a la Sergito. Yajarín. Gracias, Sergín. Así ¿Arrancamos? que arrancamos con las preguntas. Vale. La primera pregunta que se envió que enviaron previamente fue de Vive. Decía, ¿cuál es el beneficio de que un alumno conozca su nombre espiritual? ¿Y cuál es la utilidad de ese nombre? Pero primero es una ofrenda de Dios. En realidad, en una sociedad pura, ni bien nace el bebé, ahí debería implantarse el nombre espiritual, porque el bebé está inmaculado en ese punto. No obstante, cuando uno empieza a recorrer esta vida, aunque se esté manchando, la idea de dar un nombre espiritual es dar una vibración lo suficientemente poderosa para que cuando se medite o se recuerde en ese nombre, la persona quede absorta en esa vibración. Porque la vibración del nombre, en verdad, es la vibración de esta encarnación, que se funde en la meditación con Dios. Entonces es relevante el nombre espiritual. En realidad, el nombre es formal, no sirve para mucho. En verdad, lo que sirve es el recordatorio constante para que esa vibración se emancipe cada vez más en nuestro corazón. Esa es la razón. Y es una ofrenda. Ya empiezo a acotar cosas. El nombre espiritual lo puede dar cualquiera, tiene que ser un instructor iluminado, emancipado, sabe, conoce al alumno al cual, porque también hasta por internet, por eso lo estoy preguntando, ¿no? Porque uno dice, sí, saqué la galletita de la suerte y me tocó un nombre espiritual o tal persona. Entonces también para aclarar de que no es cualquier cosa y no cualquiera puede dar un nombre espiritual, o sí, no sé, por eso pregunto. No cualquiera. No, Bueno. no, viene de la profunda meditación en el alumno. Uno puede meditar en muchas cosas. El alumno puede meditar en objetos groseros, en objetos más sutiles, en relación a su desenvolvimiento espiritual, hasta que puede empezar a meditar en Dios. El instructor medita en el alumno. Y cuando llega el momento, Dios mismo se hace presente en el instructor con esa vibración. Y el instructor, cuando llega el momento, da ese nombre.
a veces no es el momento, el nombre está y todavía no se puede dar, o cuando llega, se da. A veces se da, aunque no sea el momento, porque la persona a lo mejor está muy necesitada en ese momento y uno lo da igual. Pero uno se presenta cerca de esa persona para poder ayudarla en esos momentos de aflicción. Desde el punto de vista psicológico, a veces no es el momento, pero hay que darlo. Desde el punto de vista espiritual, se da cuando es el momento. Yo he esperado años, a veces, con algunas personas para dar ese nombre. Sí, a otras. Sí, y a lo mejor instantáneamente se da, pero no porque sea el momento, desde el punto de vista espiritual, sino que psicológicamente es necesario reforzar esa mente con esa vibración. Muy bueno. Para distintos ámbitos uno tiene que dar el nombre espiritual. Muy bueno. Bueno. Lulu pregunta, ¿cuál es el significado de la cruz y cómo lo debemos ver? Pues la cruz ya existía miles de años antes. En Japón era un elemento de tortura. Si lo quieres ver desde ahí, es un elemento de tortura y llevaron a Jesús a esa cruz para inmolarlo, ¿no? Pero en realidad los objetos no son muy importantes. Lo importante es lo que él mostró, que se subió a la cruz para perdonar los pecados de los demás, para poder perdonar las necesidades mundanas de los demás y poder ayudar a todo el mundo a que ese Cristo pudiera morar también en el corazón y cada uno, luego de la resurrección de Jesús, pudiera tomar esa cruz como una idea formal, pero no tanto como carga, sino como purificación de nuestros errores. A veces la gente cree que la cruz es una carga y en realidad debería ser la purificación de nuestros errores. Eso tendría que ser el símbolo. Pero Jesús se subió a esa cruz. Se lo lastimó, se lo laceró, se lo lastimó y él perdonó. Y mientras estaba en la cruz siguió instruyendo a los demás. Porque él no sufrió, sino que padeció, que es muy distinto. El padecimiento del dolor purifica y el sufrimiento emancipa la oscuridad. Y él, como grande que era, y entendiendo que Dios y él eran uno, como él bien lo dijo, siguió hasta en ese momento de dolor y desde afuera sufrimiento, enseñando a los demás. Pero luego con el tiempo, cuando nosotros emancipamos nuestro conocimiento, nos damos cuenta que Jesús no sufrió, sino que padeció el dolor. A lo mejor el cuerpo entró en sufrimiento porque se lo lastimó, pero nada más que eso. Su mente y su conciencia estaban en Dios y él pudo seguir mientras el hálito de vida todavía estaba, enseñar a los demás. Entonces, esta cruz es un símbolo de emancipación, de resurrección, porque Jesús desde ahí pudo entregar más que nunca ese Cristo vivo que moraba en su corazón para todos. En un momento, en una de tus contemplaciones, que cabe mencionar que están en layajara.com, en la página también, pues si se quieren ahí sumar a escucharlas, que están increíbles.
Una de ellas dice, y Jesús dijo, carga tu cruz y sígueme. No dijo, carga la cruz, ¿no? ¿Puedes? Ya que estamos justo con el Sí, temita como la cruz es un símbolo de la emancipación, en principio se cargan todos los errores ahí. Uh-huh. Pero cuando Jesús se subió a la cruz, dio a entender que era un símbolo para purificar todos nuestros errores. Porque vuelvo a reiterar que como nunca, el Cristo vivo se emancipó en ese momento. Uh-huh. Y cuando hablo de emancipación, hablo de que se le dio esta vibración omnisciente a todo el mundo, más que en otro momento. Entonces tenemos que entender que como un símbolo común, la cruz no simboliza más que sufrimiento. Uh-huh. Pero él pudo hacer un cambio cuando se subió a la cruz y entendió que el sufrimiento no servía de mucho, y a través de la instrucción, estando ahí, pudo padecer el dolor y enseñarle a la gente cómo se puede padecer el dolor, porque éste purifica. Seguimos con las preguntas, Serfín. Jorge pregunta, en la charla anterior, o en la plática, en la charla en vivo, hablaste de Purusha, Prakriti y Buddhi. Sí, me gustaría saber algo más al respecto y su relación con la supraconciencia, el subconsciente y el consciente del ser humano. Bueno, hay que empezar con lo causal, no con el Purusha. La causa es Dios y el primer reflejo de Dios es el Cristo, que se emancipa en sí mismo antes de la expansión. Cuando esta expansión aparece esta conciencia cósmica llamada Purusha, que es una conciencia inerte, no participa activamente del ser humano como forma, sino participa solo como éter, una de las manifestaciones en el ser humano. Pero sucede algo muy importante con este Purusha. Como es el vidente interno, cuando este Purusha se entrega a la Prakriti, que es la materia sensible en todo ser humano, se vuelve también el vidente en el ser humano. Y entonces ahí es cuando se dice que este Purusha se ve impelido por los sentidos del ser humano, como que se ve manchado por los sentidos del ser humano. En realidad este Purusha lo que hace es ver absolutamente todo lo que hay que ver, y la creencia a través de la maya ilusionante nos hace pensar que este Purusha también está manchado. Pero en realidad el Purusha siempre es inmaculado, porque ve las cosas tal cual son. En este caso particular, ves las formas a través de las tres manifestaciones de la naturaleza material. Por lo tanto, primero viene la causa, luego viene el Cristo, luego viene Purusha, luego viene Prakriti, luego vienen las gunas y luego viene el hombre. En todo este trayecto, el vidente nunca se mancha, en ninguna circunstancia. Pero como ahora este vidente puede ver desde el ser humano mismo, uno cree que este Purusha está manchado, pero no está manchado nunca. Lo que sí podemos darnos cuenta que este Purusha está asociado completamente a Atman, o nuestra alma inmortal.
Y el Purusha tiene conciencia de sí mismo, no entra en el inconsciente, porque el Purusha en realidad es la conciencia universal. Entonces no se manifiesta en el estado inconsciente. Pero cuando entra al cuerpo humano, puede observar las manchas que hay en nuestra conciencia por los distintos tipos de afectaciones psicológicas que hay. La cólera, la lujuria, la ira, la mentira, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el Purusha en sí es la conciencia cósmica y no está subordinada por el plano inconsciente. Siempre es consciente de sí mismo y nunca se mancha. Otra pregunta es de Gustavo Cani. Dice, ¿podrías platicar sobre la entrega y cuando uno siente que se ha entregado al sí, cuando uno siente que se ha entregado al sí mismo? Generalmente el ser humano siente un vacío muy grande para poder cambiar las cosas. Esto le pasó a Buda. ¿Lo conocen? A nuestro amigo Buda. Bueno, sintió que así las cosas no podían ser y se sentó bajo la sombra del árbol Bodhi y dijo, hasta que yo no encuentre la iluminación, no me muevo de aquí. Y así fue. No podemos saber exactamente cuánto tiempo estuvo ahí, pero cuando se levantó ya había conseguido la iluminación. Eso es entrega. Ni siquiera es entrega a Dios, porque el budismo llega solamente hasta el aspecto panteísta, no llega a Dios. Era entrega para poder mejorar su vida, una entrega total. Entonces, si nosotros estimamos que la entrega total puede ayudarnos, no debemos tener temor con creer que hay que dejar todas las cosas. Simplemente hay que hacer lo que determina nuestro corazón y ponerlo en práctica hasta el final, como hizo Buda. Si quieren mejor ejemplo de entrega, Buda está a vuestra disposición. Algunas veces se dice, ¿no? Entrégale todo a Dios, o yo le entrego, o no. Pero siempre está como la confusión de que sí, le entrego todo, pero yo le entrego todo. Pero mi yo queda acá intacto, todavía espérame tantito, que ya veremos, ¿no? Aguardame un poquito porque se siente como una muerte, vamos a decirlo, una trascendencia. Entonces, ¿qué es la diferencia entre le entrego todo a Dios? Sí, pero ¿y cuándo? Uno, ¿no? Cuando me entrego totalmente con eso que tú también quieres entregar, que a veces hasta se puede manchar o manifestar mucho el hacedor también en ese, sí, yo le entrego todo a Dios, pero ese entregador algunas veces también todavía sigue intacto, ¿no? Sí, sí puede haber confusión. Lo que a mí me gusta es que cuando la persona dice eso, a lo mejor no sabe cómo hacerlo, ¿no? Pero hay algo que sí es natural y es auténtico, que es su anhelo. Claro. En realidad, eso es lo más importante. Aunque no sepa cómo, ¿no? Pues este tipo de entregas son difíciles en este tiempo, muy difíciles. Yo lo que diría que habría que empezar progresivamente, mirando todo nuestro campo y decir, esta pequeña semilla la podría llegar a quitar en este tiempo. O sea, empezar a ser consciente de Yetra, o campo, y de Kshetraña, el conocedor del campo. Y mirar nada más lo que hay y decir, esta pequeña ramita la podría quitar con mi mano. E ir y quitarla sin duda alguna. Porque ir hasta Dios, bueno, decir quiero estar en Dios o quiero darle todo a Dios, pues demasiado. Es una afirmación que nos va a traer mucho trastorno, porque como no vamos a poder, porque digamos desde lo formal, desde lo burdo, es el último escalón, ¿no? A lo mejor todavía no subimos el primer escalón de la escalera, pero el anhelo sí. Al anhelar uno tiene que decir, sí, anhelo estar en Dios, pero empezar a escalar
este camino, esta montaña, desde el principio hasta el final. A lo mejor en el principio hay pequeñas cosas que sí puedo quitar. Hay arbustos que yo puedo quitar. Pero el punto principal es que pueda yo mirar mi campo y ver que hay árboles muy grandes, con raíces muy grandes, pero hay arbustos muy pequeños y que sí puedo quitar. Y saber que si no los quito, a lo mejor dentro de 10 años se van a convertir en árboles muy frondosos. Entonces empezar diciendo esto, sí que lo puedo quitar, esto lo podría quitar. Y al mismo tiempo uno se empieza a sentir más fortalecido porque ve quitando cosas de su campo. Así que no está complicado. Muy bien. ¿Saben? Cuando quieran una pregunta de acá, así vamos intercalando entre lo online y lo presencial. Cuando gusten, pasan adelante. Pasamos a otra pregunta, Sergito. Flora Vanessa pregunta, ¿cuál es la relación entre la energía sexual y la energía creativa? ¿Y qué herramientas nos ayudan a limpiar la energía sexual de la lujuria para conducirla a algo más luminoso? Pues el yoga, desde el aspecto tántrico, dice que hay 3 maneras de relacionarse sexualmente. Una es para procrear, la otra por placer y la tercera para alcanzar la iluminación. Es tan fuerte la energía de Dios a través de la relación sexual que uno puede alcanzar planos espirituales muy altos, realmente muy altos, pero es muy complejo. Al principio lo que uno tiene que hacer es deshacerse de la lujuria, pero para deshacerse de la lujuria uno tiene que tener un amor muy grande. Entonces lo primero es establecer ese amor en nuestro corazón, es lo importante, llevar ese amor a nuestra mente es sustancial, porque los pensamientos sexuales moran en nuestra mente. El mentor, por supuesto, es la conciencia, siempre, ¿no? Pero el recibidor es la mente y el instrumento para llevar a cabo a la acción esos pensamientos es el cuerpo. La lujuria se lleva muy bien en las relaciones sexuales, como la casa donde se siente mejor. Bueno, simplemente hay que tratar de comenzar a poner mucho amor, mucho respeto, entender que la otra persona es la personificación de la divinidad. Y con esa actitud, si se da de un modo intermitente, puede uno empezar a comenzar a percibir algunas cosas. Pero si se da de un modo permanente, uno va a empezar a sentir que la lujuria comienza a desplazarse. Y lo que entra es el amor. Pero fundamentalmente una relación sexual que intenta utilizar como medio para la iluminación es entender que el otro es una representación de la divinidad. Si uno no tiene conciencia de eso, es muy, muy, pero muy difícil. Se va a mezclar mucho. Está muy mezclado con la lujuria Sí, y el placer. sí. Una vez nos dijiste justamente eso, que el fin de la pareja es que ella, en mi caso me lo dijiste, que se vuelva la divina madre y Sí. ella, que yo me vuelva a Dios, Sí, para que esto esté purificado totalmente, ¿no? La relación se purifique y que no sea más que para eso, exacto. más que para... Bueno, y aparte en el interín reflejarse las miserias de cada uno y poder mostrarlo y llevarla con mucho amor, ¿no? Sí, sí, sí. Es un acto más de amor que se puede reflejar, pero que trae mucha energía y entonces esa energía puede empezar a subir. Pero es importante que uno entienda que tiene que relacionarse con el otro desde la divinidad, desde el punto tántrico en que se hace la pregunta, porque si no es muy complicado. Y ese punto tántrico, esa energía tan fuerte, tiene que ver con la Kundalini, ¿o no? Sí,
la que hace elevar esa Sí. famosa Kundalini Sí, a través del acto sexual. sí. ¿Qué pasa con...? Siempre hay como muchos tabúes con esto, entonces voy a tocar un punto medio delicado, pero que siempre, sí. Con la eyaculación, con el semen, con toda esta parte en el modo tántrico, ¿qué pasa si no está bien utilizado toda esa energía? ¿Se derrocha? ¿Se puede reutilizar? Porque justamente en el tantra se dice, ¿no? Hay que retener de alguna forma para que eso suba al Ajá. corazón. ¿Nos puedes explicar un poco de eso? Si realmente se maltrata cuando uno llega a un orgasmo sin más, por puro placer, como dijiste, por esas tres fases, Ujú. sobre todo por las primeras dos, por Ujú. puro placer o por, dijiste otra, La primera es por reproducirse. por reproducirse, pero cuando es por puro placer, ¿qué pasa con ese orgasmo cuando se llega por diferentes puntos? No, cuando es placer es importante que se lleguen a esos orgasmos, ¿no? Ajá, Pero cuando hay concentración, el orgasmo puede venir, ajá, pero antes del orgasmo se produce la emancipación de la energía. Porque el orgasmo es como la representación de esa energía que ya se ha liberado previamente. Así que no hay problema con eso. El problema sigue existiendo en no considerar al otro como algo puro, sino considerar al otro como el objeto de mi deseo y no como el objeto de mi adoración. Tiene que haber un cambio estructural en la mente y un amor muy grande en el corazón, muy grande. Si no, esto no se puede realizar. Y hay que realizarlo, hay que intentarlo, el que lo quiere empezar a intentar, hay que hacerlo siempre, claro. siempre, porque si no la energía se disipa. Si tú realizas el acto sexual y después de 3 meses lo realizas de vuelta, la energía se disipó y hay que empezar todo otra vez. Claro. Una práctica, más, digamos. Sí. Como cualquier Sí. meditación, como cualquier Sí. práctica, ser constante y Hasta que hay que tratarse de ser constantes. Si uno quiere encarar por ese lugar. el trabajo espiritual por ese lugar. Además de que hay que seguir meditando, hay que hacer su práctica, todo eso hay que hacer. Como todos los demás Sí, caminos. como todos los las demás prácticas. caminos. Miguel Ríos, Miguelito pregunta, ¿por qué Ramakrishna padecía de enfermedades Sí. si ya todos sus chakras estaban purificados? Porque este es un mundo dual. En el mundo dual, desde que nacemos, comenzamos a deteriorarnos. Para Ramakrishna no era importante el cuerpo. Para Ramakrishna, como para cualquiera de nosotros que estamos trabajando, lo importante es la conciencia. El cuerpo es existencial, va a ir creciendo de acuerdo pase el tiempo, pero la conciencia es atemporal. Tú puedes tener una grandísima enfermedad y seguir trabajando para emanciparte hacia Dios. Ramakrishna tenía cáncer de garganta y los doctores, desde el punto de vista físico, le recomendaron: no puede hablar, deje de hablar. Pues él no le importó nada, porque su conciencia no moraba en el cuerpo. Esto es lo que tienes que entender, Miguel. Cuando la conciencia no mora en el cuerpo va a seguir su camino, ¿no? Hasta el final de sus días. La conciencia es atemporal. ¿Hacemos una pausita? Sí, claro. Una pausita y ya regresamos. Gracias. Muy bien, seguimos. Vamos a hacer una pregunta acá, presencial, y luego seguimos con las online, las que tenemos escritas durante la semana, y ya comenzamos con los del chat. Espero que nos dé tiempo a todos. Ramón, preguntita, ¿qué va a ser? Sí, el otro día hablábamos acá con Gabriel, salió como acerca del tema del mundo, ¿no? De todo lo que pasa, de todo el sufrimiento que hay, toda la gente que pasa hambre, situaciones horribles.
y la angustia que eso causaba, y hablábamos sobre si tendría sentido eso, si era algo, digo, siendo Dios el hacedor y Dios siendo capaz, como decía Ramakrishna, de curar el mundo con un movimiento, ¿no? ¿Tiene sentido angustiarse por eso o pensar en hacer cosas por eso? Y si por otro lado, como la otra cara, si no, que eso no te produzca nada y estar como decir, bueno, Dios hace todo, yo hago mi camino, no es un acto egoísta, más que iluminado, digamos. Pues este mundo es el producto de la manifestación relativa. Es el mundo de Prakriti, de Tama, Raja y Sattva. Como en el ser humano está todo el conocimiento, todo, absolutamente todo, desde el más burdo hasta el más elevado, estas modalidades de la naturaleza material regulan la personalidad del ser humano. Entonces, cuando como producto de la evolución uno se encuentra en un estado de ignorancia y en oscuridad, las otras dos modalidades intervienen para que progresivamente progresen y eliminen o deje de que esta modalidad que está fluctuando en el exterior de nuestra vida deje de producir los frutos, en este caso la ignorancia y la oscuridad. En esto Dios no se mete, porque mientras el ser humano no tenga conciencia divina, siempre va a estar imbuido dentro de las tres modalidades de la naturaleza material. La conexión con Dios se da cuando nuestra conciencia se vuelve pura, no impura. Mientras sea impuro, uno puede tener conciencia de Dios porque Dios mora en nosotros, pero nuestra tendencia va a estar regulada por estas tres modalidades de la naturaleza material. Cuando esta ignorancia se potencia, uno tiene malos pensamientos y realiza malos actos. En general, el mundo de la Prakriti en relación a tamas es un moderador de la paz. Modera la paz para que mi ignorancia y mi oscuridad y mis malos pensamientos puedan influir en las personas. Sattva intenta acercarse a este estado de tamas y tamas lo modula de un modo que no perturbe el pensamiento que disipa el amor, que disipa la paz, que disipa la tranquilidad. El hombre es el representante del mundo es tal cual es y es perfecto, porque ni bien una persona está en paz, otra está en aflicción. En el momento que una flor se cierra, otra se abre. En el momento que aquí es de día, en otros lados es de noche. Es perfecto y en perfecto equilibrio. Lo que modera el mundo es el ser humano a través de las modalidades de la naturaleza material. Mayor ignorancia, mayor actividad sensual, mayor bondad o serenidad. Los yogis dicen que rajas es el equilibrio entre tamas y sattva, pero en realidad no es tan así, porque lo que hace rajas cuando nace o cuando se expresa, toma los residuos de tamas.
Por eso es actividad sensual. Es una persona muy activa, muy intelectual, muy inteligente, pero cuando activa los potenciales residuales de tamas, se vuelve lujurioso y no le importa mucho del prójimo. Pero cuando este rayas comienza a moderarse a través de la atracción de tamas, de la atracción de sattva, comienza a volverse más discriminativo, más reflexivo y más tolerante en todas sus actividades. Y sattva es la antesala del reino de los cielos. Es una modalidad donde te da mayor conocimiento y te vuelve bondadoso, te vuelve tolerante, te vuelve pacífico, te vuelve tranquilo. Y ya no tiene la tendencia de este yo que cree que es el hacedor de las cosas, sino que permite que la gran causa o Dios o la divinidad haga de mí lo que tiene que hacer de mí. Por eso siempre doy doy el modelo de la hoja de hierba, ¿no? Que está ahí en el suelo y si sopla un fuerte viento, va para allá. Y si el viento viene para este lado, va para allá. Pero no decide ir de un lado al otro, sino que acepta una fuerza mayor para que nos lleve a un lugar mucho mejor cada día. Entonces Dios es esa fuerza mayor que en el estado sádvico el hombre permite que esa fuerza modele mi vida. Y si Dios me hace ir hacia un lado, yo naturalmente dejo que esa fuerza me lleve, del mismo modo que si me hace ir al lado contrario, también esa fuerza me lleva. Por lo tanto, el mundo es tal cual es bello, si miran, es equilibrado, hay cosas maravillosas. Tú nombraste la desdicha, pero como es equilibrado, también hay mucha dicha y mucha felicidad en este mundo. Si miramos la naturaleza, podemos encontrar dicha y sentirla, porque lo que en realidad vemos no es que es linda la flor que vemos, sino lo que estamos viendo es el perfecto equilibrio que hay en esta naturaleza. Y como nosotros formamos parte de ella, también tenemos aspectos de equilibrio todos los días en nuestra vida. Por eso, mientras uno avance en el camino, un día se va a sentir bien y al otro día se va a sentir mal. El equilibrio sigue estando ahí dentro del aspecto de la modalidad de la naturaleza material. Luego, cuando sattva se salta y uno entra a un reino mucho más hondo y profundo, uno ya se deja llevar por la divinidad. Pero entonces, el sentido de empatía por el sufrimiento del otro, el querer ayudar, todo eso es ignorancia. No, el querer ayudar son los modos de sattva. Pero es algo que viene de tamas. Sí, pero en tamas existe Dios, en rayas existe Dios, y en sattva también existe Dios. Siempre existe Dios. Siempre damos el ejemplo del ladrón. El ladrón roba el banco y se lleva el botín a su casa. Pero como es de noche, los hijos están durmiendo, pero igual se acerca a la cama y con mucho amor los acaricia. A lo mejor los acaricia con más amor que acariciamos nosotros a nuestros hijos. Siempre Dios se manifiesta en algún punto. Solo que todavía esa modalidad no está emancipada. Todavía Tamas está emancipado. Pero siempre hay momentos en que podemos ver cómo Dios se manifiesta. Si alcanzamos a ver en un momento de serenidad, no importa cuál sea la modalidad, que Dios se manifieste y nos mantenemos ahí, podemos progresar muchísimo en muy corto tiempo. No entiendo bien la relación con el otro. Entiendo que estás hablando de que uno tiene que estar en uno y Dios se manifestará. Sí. Y uno hará su evolución y actuará de acuerdo a eso. Sí. Entonces, entiendo mal si pienso que estar pensando en los otros. ¿Cómo? Es perder el tiempo. No es perder el tiempo.
En tamas es maravilloso estar pensando en los otros. El tamásico no piensa en los otros. Ahí hay una pequeña intervención de sattva. Pero por eso digo, si tú te mantienes en esa actitud y dices, uy, después de tantas estupideces que estoy haciendo, estoy pensando en mi prójimo, y te quedas ahí, naturalmente te empiezas a salir de esa modalidad. Empiezas a permitir que la personalidad comience a no endurecerse tanto. Pero si Dios está siempre, en algún momento, aunque sea tamásico, vas a acariciar a tus hijos y a tu esposa con mucho amor. Ahí está sattva. ¿Piensa en los demás? Sí. Se siente conmovido, tiene mucha misericordia y entiende que puede ayudar a los demás. Yo comprendo esta parte si el otro lo permite, ¿no? Porque la ayuda desmedida tampoco es sana. Tú no puedes presionar al otro. Si se da naturalmente la ayuda, ahí estarás primero. Seguro que sí. Pero en todas las modalidades hay aspectos negativos y positivos. Combatir o militar, hacer acciones a nivel político, y eso sí es tener rayas impuros, ¿no? Sí, porque te vuelve fanático. Traten de no volverse fanático de las cosas. Puedes estar en política si quieres, puedes tener una empresa, pero hay que tratar de lograr que todo se vuelva armonioso. Si tienes una empresa, tus empleados no deberían ser tus súbditos, sino con el tiempo deberían ser tus socios. Y si estás en política, bueno, deberías entender que todos tienen parte de razón y que cuando todos nos unifiquemos algún día, vamos a poder llevar este mundo a un puerto muy hermoso. Pues internamente uno puede darse cuenta, ya cuando uno está bastante emancipado, que la violencia no sirve para nada, no hace falta realizar la acción. Pero ahora estamos afirmando que la violencia no sirve para nada porque nos damos cuenta que trae sufrimiento. Hemos visto que trae sufrimiento. Muchas veces tenemos que probar las cosas para darnos cuenta qué efecto causan en la conciencia. Hay una conciencia individual y una conciencia manifiesta universal, donde este mundo también opera dentro del aspecto de la ignorancia, porque muchas personas hacen mucho daño, pero hay muchísimas personas que hacen mucho bien. Es el eterno equilibrio de este mundo. No hay nada. Seguimos con las preguntas, Cepito. La siguiente pregunta es de Ricardo. Richie dice, hola Lax. Hola. ¿Podrías hablar de la importancia de la atención y de la observación? Luego él sigue. En mi experiencia, cuando aparece cualquier objeto, inmediatamente la sensación de yo soy el hacedor aparece y me involucro fácilmente. Claro. ¿Es posible observar solo la causa sin que se produzca el efecto? ¿O la verdadera observación es sobre la causa y el efecto? Muy bien, Ricardo. Bueno, lo que estamos diciendo siempre, a veces te apuras, porque estás nombrando la observación, pero antes de la observación existe la ecuanimidad, que es la ecuanimidad del Purusha, que es el vidente interior, el que observa las cosas sin manifestarse ante lo bueno o lo malo, solo observa las cosas. Es como tener un telescopio fijo y observar un planeta en particular. Pero después está la observación con conocimiento, que es determinar si los efectos que causan esta acción
son benéficos o no. Hasta este punto, uno realiza este tipo de observaciones con total claridad. No se desespera si es algo que no le gusta, no se vuelve muy eufórico si es algo que le gusta. El tema principal sucede cuando tú afirmas que lo que estás viendo es yo. Y es interesante lo que estás diciendo, porque la vez pasada habíamos dicho que cuando nos ponemos frente a un espejo, aunque miremos nuestras debilidades en el rostro, estamos enfatizando que eso soy yo. No importa lo que sea. Uy, qué despeinado que estoy. Uy, qué cuántas arrugas que tengo. Estoy enfatizando que soy yo. Entonces, tú estás hablando ahora de cualquier tipo de objetos. Y ese tipo de objetos se reflejan en lo que soy yo. Por lo tanto, cuando tú te apegas al objeto, crees que tú eres el objeto. Es tanta la ignorancia y el autoengaño que uno se vuelve el objeto. Y entonces, por supuesto, viene luego mucha aflicción, porque como verdaderamente tú no eres el objeto y estás creído que lo eres, tarde o temprano, naturalmente va a venir sufrimiento. No es que tú quieras sufrir, sino que naturalmente va a venir sufrimiento porque el autoengaño está muy adherido a tu conciencia. Así que bueno, trata de darte cuenta, ponte en el espejo y fíjate cuántos yoes van apareciendo, porque cuando uno se pone frente a un espejo, frente a un objeto que cree que es suyo, el objeto o el espejo se emancipa. Por ejemplo, en muchos trozos de espejos. Se rompe el espejo. Y hay muchos trozos de espejos, hay muchos trozos de yoes. Bueno, ahora antes de que se rompa el espejo, quita el espejo y quédate frente a la pared, donde antes estaba el espejo. Y fíjate qué dices al respecto. Eso es todo. Gabriela Muñoz pregunta. Hola. Hola maestro, también dice Relax. ¿Para qué vinimos a vivir la experiencia de vida en esta tierra? ¿Cuál es el propósito? ¿Es para que sintamos el amor de Dios y lo podamos transmitir? ¿El fin es darnos cuenta de quiénes somos en realidad? Eso sí, eso que dice sí. Pero lo más maravilloso es que podemos conocer absolutamente todo. El ser humano puede conocer todo. Y imagínense que el ser humano estuviera fragmentado y solo puede comprender una parte. Estaría muy afligido por no comprender todo lo demás. Y estaría completamente limitado. El ser humano es un ser total y unificado porque puede comprender y actuar en todos los niveles, desde el más burdo hasta el más sublime. Y esta comprensión nos da el conocimiento total de lo que es la divinidad en cada uno de nosotros. Entonces, este final que tú propones con la pregunta es así, pero parecería que naturalmente o desde la mente y la acción tenemos que conocer absolutamente todo lo que se nos muestra en esta vida y todo lo que hemos aprendido en esta vida también. Eso conlleva desde lo más burdo hasta lo más elevado. Por eso creo que el ser humano es perfecto. Es la perfección total. Siguiente. Victoria pregunta. Hola, Vicky. ¿Cómo puedo saber si la elección o decisión que tomo es la correcta? ¿Cómo sé qué camino debo seguir en mi vida? Pues no se sabe. Tú puedes decidir, como en tu caso, ser farmacéutica.
Y eso es correcto, porque una vez que empiezas a actuar en esta profesión, te das cuenta que es realmente lo que te gusta. Pero esto está en el marco de las modalidades de la naturaleza material. Un día, a lo mejor, te entra una sola persona a tu negocio y otro día es maravilloso, todas las personas que te entran, y vas a estar contenta. Y otra cosa es el designio divino, ¿no? Una cosa es la responsabilidad y otra cosa es el deber específico, que es conocerse a uno mismo, pero no nos apresuremos de a poco. A ver, ¿qué hay hoy? ¿Cuáles son los pensamientos que tengo hoy? ¿Son bastante sanos? ¿Son bastante nocivos? Empezar a hacer una investigación de lo que hay. La mente es una pantalla, nos muestra, gracias a Dios, ¿no? Que nos muestra las cosas. No está todo el tiempo oculta. Siempre nos muestra a través de los pensamientos qué tipo de pensamientos hay. Y entonces, en relación a estos pensamientos, podríamos discernir y reflexionar si debemos actuar o no en relación a lo que se nos está mostrando. Pero primero responsabilidad, porque en el mundo se nos muestra primero eso, con sus cosas buenas y sus cosas malas, y luego empezar a desandar el camino que nos lleva hacia lo inmaculado, ¿no? Hacia la pureza total. Eso. No se sabe, en realidad, porque tú puedes decidir de las cosas del mundo material, pero en materia espiritual tú no puedes decidir nada. Deja que aparezca esta divinidad y que te muestre el camino. Tú no decides. Y bueno, hablando de eso también, Victoria mandó una segunda parte a su pregunta que dice, si la mente elige un camino en base a la razón, pero lo sentimental quiere tomar el camino opuesto, ¿cómo hacemos para que deje de doler y cómo nos desapegamos? Bueno, primero yo ya sé a qué te refieres. Usa la razón para salirte del conflicto externo. Luego te mantendrás en tu recámara interior para asumir tu conflicto interno. Con el tiempo se va a resolver, pero si tú estás permanentemente en acción con respecto a eso, vas a tener muchísimas dificultades porque no vas a saber si la influencia del corazón es por donde tienes que ir o si no, el de la razón. A veces es importante el de la razón y hoy creo que lo importante es el de la razón. Esto es a nivel personal que preguntas, por eso te estoy contestando así. Mari Carmen pregunta, ¿el arrepentimiento viene acompañado de dolor profundo? ¿Y cómo sé si no es para lastimarme más? ¿Por qué va a ser para lastimarte si has determinado con tu arrepentimiento que tus actos no eran buenos? Te has arrepentido. Ese lastimarte seguramente es culpa, pero la culpa es previo al arrepentimiento. Estás equivocando la forma. La culpa viene cuando uno de súbito se da cuenta que cometió un error garrafal. Entonces viene una sensación de por qué hice esto, ¿no? Y el arrepentimiento es la conjunción de todos los errores de tu vida puestos en una acción superlativa, que es el arrepentirte para siempre de todo eso y comenzar un camino completamente nuevo. Así que fíjate si no está primero la culpa. No, aprovechar. Dice Jennifer, Hola Jennifer. si tu corazón es como el de un niño, ¿debe madurar? ¿Y qué significa madurar? No, volverse como niño, decía Jesús. Cuando te vuelves como un niño pequeño no hay afectación en el pensamiento, solo vibración. Un bebé tiene vibración, no tiene pensamiento. ¿Pero qué? ¿Por qué dices eso? ¿Te has vuelto como una niña, Jennifer? ¿Eh?
Bueno, se te ve muy bonita, pero hay que seguir trabajando más. La otra parte de la pregunta. ¿Qué Es significa madurar? Entender que hay que volverse como niños pequeños. Esta pregunta llegó sin nombre. ¿Qué es el mal y cómo detenerlo? Pues en Tamas está el mal. Tamas es ignorancia y oscuridad. El tipo de gente que no tiene escrúpulos, que mata, que asesina, que descuartiza, que humilla, que viola. Bueno, si hay ese tipo de pensamientos, estás en esta etapa maléfica de tu vida y hay que trabajar mucho para poder salirse de ahí, ¿eh? Porque es una recámara con miles de candados y las llaves no las tienes tú, se las diste al diablo. Entonces, ¿cómo vas a tener una relación con él? No, la relación tenla con Dios para que las llaves mágicamente aparezcan frente a ti y puedas abrir con mucho amor esa recámara que has construido por tu dolor, por tu sufrimiento y por tu desamor. Bien, ahora ya pasamos a las preguntas que han hecho en... Sí, alguno que en quiera vivo en también hacerlo YouTube. acá. Si alguien también quiere hacer alguna pregunta. La primera pregunta que llegó ahora es de Ernesto Zárate. Hola Ernesto. Dice, hola, he podido observar que interiormente sucede una separación de sustancias sutiles. Después de eso, parece quedar claro que uno es. ¿Podrías comentar más sobre este proceso? Bueno, al final no lo puedo comentar porque si uno es, no hay ningún tipo de pregunta y tampoco hay respuesta alguna. Los pensamientos tienen la forma de una cadena interminable, pero en el medio no hay cadena, entre un eslabón y el otro, no hay nada. Si uno medita entre un pensamiento y el otro, en la oleada, que se llama britis, puede romper el surco de esos eslabones y con el tiempo deshacerse de la cadena. Cuando esto pasa, uno puede darse cuenta que es de un modo total, sin conflictos, aunque los conflictos estén, con amor, aunque el amor no esté, con vivencias que puedan alegrar nuestro corazón o lo puedan desmotivar, uno siempre entiende que es y percibe con esta conciencia que por siempre va a ser lo mismo, o sea, que siempre va a ser. Ese espacio entre pensamiento y pensamiento viene de lo que siempre nos decís de observar los pensamientos, o también tiene tiene que ver con anclarte entre esa no identificación, digamos, entre ese pensamiento y el que sigue. Hay un espacio, ¿no? Lo acabas de decir. ¿Cómo practicar cómo anclarte o cómo observar ese espacio sin involucrarte entre el pensamiento que entra y el que se va, ¿no? Bueno, con el tiempo lo que tú dices, hay que no involucrarse. Ajá. Cuando no te involucras puedes ver el espacio. Mientras estás involucrado, te vas con el objeto, con la ola. Tú sigues la ola. Pero hay un momento en que tú puedes ver qué tipo de pensamiento viene, pero no queda la idea de ese pensamiento todavía. La ola sigue, pero puedes decir, este pensamiento es de este nivel, o es lujurioso, este pensamiento es lujurioso. Pues no lo puedes tomar todavía, es mucho la oleada de pensamiento. Claro. Es un briti, en yoga se llama briti a la oleada de pensamiento, que viene una oleada y después otra oleada. Pero después con el tiempo, cuando vas comprendiendo que tal cualidad egótica trae sufrimiento y no se puede consolidar,
puedes mirar desde otra óptica con mucho más entrega y darte cuenta que en el medio, entre un pensamiento y el otro, está ese instante que es completamente místico, Claro. donde Brahman existe ahí. Como una ola y la otra sigue siendo el mar, de alguna forma, ¿no? No te vas a arrastrar ni te va a revolcar. Ya no. Pero No, ya no. siempre está el mar ahí, el océano infinito de alguna forma. El ¿no? océano infinito forma parte de ese vacío entre una ola y la otra. Con la práctica. O algunas veces... Práctica, observación, reflexión, discernimiento, o decir, uy. Ajá. Eso. Yogalif escribe, pedid y os será dado, buscad y encontrad, llamad y os abrirán, porque todo el que pide recibe y el que busca encuentra, y el que llama será abierto. ¿Por qué le dijo eso? ¿Por qué dijo eso? ¿Cómo podemos aplicar eso a nuestras vidas sin mal entendimiento? Pues estaba hablando de que el dar, en este caso, es entender que Dios es el dador, el completo dador de todo, que nos hace comprender nuestra vida, que nos hace entender que tenemos que cambiarla, que nos hace entender que las modificaciones de ella son nobles y son necesarias para que tengamos mayor comprensión. Y entonces cuando damos, recibimos automáticamente. No estamos hablando del ámbito material, estamos hablando del ámbito espiritual, que tú no tienes que esperar recibir, porque vas a recibir de todas maneras. Pero tampoco digas yo quiero todo de Dios, porque Dios te va a dar en relación a tu evolución. Si tú hoy ya llegaste a un 1%, Dios te va a dar el 1%. Porque si te da más, no podrás soportar su amor, no podrás soportar su luz, no podrás soportar su energía. Te da de acuerdo a tu capacidad. Y eso se tiene que entender. Entonces, cuando tú das, naturalmente vas a recibir. No estés esperando a recibir. Quedan un par de preguntitas más, si alguien quiere hacer alguna aquí. Dice Alejandra Moreno Martínez, hola, quiero saber cuál es tu opinión sobre la vacuna masiva contra el COVID-19. Gracias. Pues mucho no entiendo de estas cosas. Cuando hay una vacuna es porque hay una peste atrás, ¿no? Pero yo me quiero hablar un poco de lo que está atrás de la peste, que es el ser humano. Ahora estamos pudiendo observar la maldad, ¿no?, que sobreviene a este mundo y a las personas y que maltrata a la psiquis de las personas, porque las personas están determinadas a un tipo de vida que se nos dice que tenemos que hacer y que no tenemos que hacer. Y antes estábamos acostumbrados a ser, entre comillas, ¿no?, libres. Y ahora nos están coartando esa libertad. Y esto sucede porque el mal siempre coarta la libertad. Y esta peste, que está entendida como algo aberrante, es producto de mentes maléficas. No es producto de algo natural que en el aire está sucediendo, sino que es producto de un par de personas que han logrado hacer que la gente tenga miedo, que tenga temor, que esté depresiva, que esté histérica y que no sepa de qué modo vivir, porque está acostumbrada a vivir de otro modo. Y ahora se nos hace obligatoriamente vivir de un modo distinto, que no es tan bueno como el anterior. La vacuna parecería que es un efecto contra eso. Bueno, ojalá que sí, yo no tengo la menor idea.
pero seguramente será para bien. Porque, como dijimos antes, como este mundo es el equilibrio, si viene una peste, seguramente vendrá una vacuna. Lo que me preocupa es el mal, que muchas veces este estado de bondad y serenidad no opera en esas personas, por lo menos hoy, y que sobrevengan más pestes todavía, más calamidades y más mortificación para la gente. Así que no te puedo dar un dato para la vacuna. Lo único que sé es que una vacuna, se supone, detendrá un poco la fortaleza de este virus. Si hay que ponérsela, bueno, será criterio de cada uno. Y será en criterio de la fortaleza también de cada uno. Pero lo preocupante es que estamos pensando en la vacuna y no estamos pensando es que esto que está sucediendo es producto del mal. Cristian pregunta, hola a todos, los saludo a todos. ¿Cuál es la diferencia entre el Purusha y el Cristo? El Cristo está antes. Es la emancipación de Dios que crea todas las cosas de un modo inerte, aún, de un modo inerte, como estar sentado y todavía no empezar a caminar, pero que tiene todo el conocimiento antes de la expansión del Purusha. Entonces, primero, la gran causa, segundo, el Cristo, tercero, el Purusha, cuarto, Prakriti, quinto, las modalidades de la naturaleza material. Y bueno, ya no terminamos con las preguntas, ya no hay más. Si alguien quiere preguntar algo por acá. ¿Algo que nos quieras decir? Ramón, ¿quieres hacer otra pregunta? Sí, pues si no, no se escucha. Acerca de la preocupación. La preocupación la ponemos nosotros, no es una reacción a circunstancias. Uno puede estar sin preocupación en cualquier circunstancia. ¿Y cómo funciona eso? ¿Por qué la ponemos entonces? ¿Y por qué no la podemos soltar? Por ignorancia. Por ignorancia, por crianza, se te ha criado a ser el más bonito, al ser el mejor, al ser el maravilloso, ser esto. Y como no eres ni bonito, ni maravilloso, ni perfecto, aparecen todas estas circunstancias nefastas que nos van creando nuestros papás, con respecto a ello, ¿no? Y luego terminamos nuestra vida mortificados, infelices, tristes y agobiados. Pero eso se puede cambiar, porque si tú sabes que eso no es bueno para nadie, y mucho menos para ti, lo puedes cambiar aquí ahora, virando tu mente hacia otro lado y tu corazón hacia el otro lado. Y dándote cuenta que, aunque este mundo es dual, uno puede emanciparse y olvidarse de eso que está ahí, dejar de lado eso que está ahí, dejar de actuar a eso que está ahí y tomar cartas en el asunto en su vida y decidir como Buda, yo de aquí no me voy a mover hasta recibir la iluminación. Entonces, si no hay entrega, hoy vas a estar bien y mañana vas a estar mal, luego vas a estar más mortificado porque anteayer estuviste mal y se va a profundizar ese mal. Entonces, ¿qué es lo que queremos para nuestra vida? ¿Ser felices o infelices? Me parece que, aunque parezca una pregunta tonta, de tonto no tiene nada, porque no vivimos de acuerdo a esa pregunta. Lleguemos a la noche y hagámonos esa pregunta. ¿Qué queremos para nuestra vida? ¿Felicidad o infelicidad? Y contéstense, aunque la respuesta sea ridícula también. Pero tú puedes cambiar el ritmo de tu vida. Mientras tengas la decisión del hacedor, puedes cambiar el ritmo de tu vida. Después
La decisión la tiene Dios. Pero mientras estás evolucionando hacia Él, puedes decidir. Hay muchos pensamientos que se pueden ver. Selecciona los pensamientos. Sabes cuáles son los buenos. Sabes cuáles son los dañinos. Selecciona tus pensamientos. Sí, tu oscuridad. Nos encanta la oscuridad porque viene de la lujuria. La lujuria para el ser humano es lo máximo. Es lo máximo. Una adicción, ¿no? Es lo máximo que hay. Sí, sí. Así que abandonen la lujuria, ¿eh? No sé cómo van a hacer, pero abandónenla porque es la madre de los males en este mundo. Aunque traiga mucho placer. Bueno, vamos cerrando entonces el satsang. Muchas gracias. Acá, no sé si solo en México o en todos lados, es el Día del Maestro justamente, así que feliz día, maestro, muchas gracias. Gracias a todos. Un día especial, como todos en realidad, pero que justo coincide este satsang. Bueno, Sebastián ya nos sacó de plano directamente. Terminamos. Terminamos según. Nada, muchas gracias a todos los que vinieron, gracias a los que están ahí y denle like al video porque el algoritmo de YouTube reconoce que es importante lo que estamos diciendo. Se suscriben al canal, también visiten la página que con mucho esfuerzo ahí Sergito con todo el amor está haciendo y nada, gracias a todos, gracias a gracias a Sergito, gracias a Eva. Muchas gracias. Namaste a todos. Namaste.